En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía, especialmente también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, la Iglesia en Salida, por cada una de nuestras intenciones, por las intenciones de todos aquellos que se unen a nosotros a la oración. Oramos por el eterno descanso de Ana Elizabeth Guerrero Gil en su novenario, Graciela Cuevas Quiroja a sus 14 meses, por la salud física y espiritual de Pedro Clemente Alviares Porras, y por cada una de nuestras intenciones, por las intenciones de la Iglesia, por nuestros pastores. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Concede a tus fieles, Dios omnipotente, el deseo de salir al encuentro de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que, puestos un día a su derecha, merezcan poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el resto de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra las afrentas de su pueblo. Así ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, a quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfumes y llena mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Subió Jesús al monte y se sentó. Acudía a él mucha gente. Es el Evangelio de San Mateo que hoy nos dice a nosotros cómo la gente recurre a Jesús. Pero ¿qué tipo de personas iban? Aquellos que llevaban consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Se los llevaban a Jesús, se los presentaban a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor se preocupaba por cada uno de ellos. El Señor se preocupaba
incluso estaba atento de que no les faltara de comer. Vemos ahí Jesús que siente compasión por aquella gente que llevaba ya 3 días con Él y no tenían nada que comer. No quería despedirlo en ayunas. Pueden desmayarse por el camino y les pide a sus discípulos. Y ante esta dificultad vemos aquí el milagro. ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron 7 y unos cuantos pescados. Vemos el Señor que se preocupa por el alimento, por la salud de cada uno de ellos, por aquellos que están enfermos, en dificultad. Es decir, un atributo hermoso del Señor, que el Señor es misericordioso. Tiene misericordia con el que sufre, tiene misericordia para cada uno de nosotros. Por esto, queridos hermanos, nosotros podamos contemplar la misericordia del Señor, esta misericordia que mueve a Jesús a preocuparse de aquellos que están al lado, de aquellos que están sufriendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que están pasando por una dificultad o que están allí en casa, o nosotros mismos que estamos pasando por algún problema, y el Señor tiene misericordia con nosotros? La misericordia del Señor que se ha de manifestar en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Pero la misericordia de Dios va mucho más allá. No es simplemente la sanación física, sino cuántos de nosotros, todos nosotros que somos pecadores, y así lo decimos cada vez que rezamos, ejemplo, el Ave María: ruega por nosotros pecadores, porque nosotros somos pecadores, y lance la primera piedra aquel que diga que está libre de pecado. Y más fuerte que San Juan diría: el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Cuántos de nosotros en nuestra condición de pecadores experimentamos la misericordia de Dios? Porque vamos al sacramento de la penitencia y nos acercamos al sacramento de la penitencia, y el Señor sana nuestras heridas, nos sana del pecado que nos deja tullidos, nos sana del pecado que nos deja ciegos y no podemos ver a Jesús, nos sana del pecado que nos deja ciegos y no podemos ver las dificultades o las ayudas que podemos dar al prójimo porque nos cerramos a nosotros mismos. Nos deja sordomudos porque no queremos escuchar la palabra de Dios y no podemos hablar de las maravillas y de las grandezas que hace Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros permanecemos esclavos del pecado? Pero el Señor, en su misericordia, viene a hablarnos a cada uno de nosotros para purificar nuestra vida, para sanarnos en su misericordia infinita. Pero la misericordia no es solo entendida como la acción de Dios, como este atributo de Dios en el cual nos perdona nuestros pecados, nos sana de nuestras enfermedades. También, queridos hermanos, cuando nosotros somos librados, somos protegidos para no caer en pecado. También nosotros, esta experiencia la explica muy bien Santa Teresita del Niño Jesús en su libro de Historia del Alma, cómo el Señor tiene misericordia de nosotros para protegernos del mal, cómo el Señor tiene misericordia de nosotros para que usted y yo podamos mantenernos en la gracia de Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta gracia de podernos preparar para la Eucaristía, de todos los días participar en la Santa Eucaristía, de esos deseos de estar continuamente en la Eucaristía, en la oración cerca del Señor, es por su misericordia que nos ha enamorado completamente en nuestro corazón. Señor, ten misericordia y muéstranos el camino de salvación. Esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha enamorado de su misericordia, nos ha enamorado de su amor infinito, y por lo tanto nosotros repetimos y repetiremos constantemente en este tiempo de Adviento: Señor, danos tu misericordia y muéstranos el camino de la salvación. Pedirle al Señor
en lo más profundo del corazón, que nosotros nos podamos mantener firmemente en su amor y en su misericordia. Y cuántos queridos hermanos nuestros también que no pueden estar presentes físicamente en la iglesia porque están en sus casas, tienen la dificultad para acercarse, ¿no? Alguna enfermedad. Y cuántos se acercan por los medios de comunicación, por Iglesia en Salida, a escuchar la palabra de Dios, a vivir el sacramento de la Eucaristía. Se unen en la oración. También es un acto de misericordia nosotros poder acercarnos y vivir, al menos por los medios de comunicación, un momento de oración, de querer participar en este acto de amor que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Esta misericordia del Señor también se manifiesta en nosotros para ayudar a los demás. El Señor ha querido tener misericordia de nosotros, pero nosotros también manifestar la misericordia con los demás. Y le decimos al Señor: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. De modo, queridos hermanos, que la invitación es a tener un corazón grande de amor para con los demás, un corazón grande de amor para con el Señor, y de darle gracias por la misericordia infinita que ha tenido para cada uno de nosotros. A lo mejor no fuimos sanados de haber sido tullidos, ciegos, viciados, sordomudos, o de una enfermedad grave, pero cuántas veces el Señor nos ha sanado a nosotros del pecado. Cuántas veces el Señor nos ha librado a nosotros de no caer en un pecado grave y de no ofenderle. Por eso, queridos hermanos, renovemos nuestra fe, nuestro amor para con el Señor, y que Él, en su misericordia, en su infinita misericordia por cada uno de nosotros, podamos nosotros mantener un corazón firme en su amor y ser leales a lo que el Señor nos pide. Que nuestra Madre María Santísima, ella nos guíe en nuestro caminar y prepare nuestro corazón para el encuentro con el Señor. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la Iglesia. Por la unidad y la libertad de la Santa Iglesia, roguemos al Señor. Por la vida y el ministerio y la salud de nuestro Papa Francisco, nuestros obispos Mario del Valle, Juan Alberto, y todos los obispos, y por el clero y el pueblo que ama a Cristo, roguemos al Señor. Por la paz y el bienestar de las naciones, roguemos al Señor. Por el perdón de nuestros pecados y la liberación de toda angustia, división y peligro, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular, por quienes hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Por quienes nos siguen a través del canal Iglesia en Salida, por quienes ven la Santa Misa todos los días y se unen en la oración, para que las intenciones que están en lo más profundo de su corazón sean unidas a nuestras intenciones en el vivir este sacramento hermoso de misericordia, en poder abrir nuestro corazón para estar muy cerca de Jesús. Roguemos al Señor. Te pedimos, Dios de bondad, que perdones nuestros pecados, escuche nuestras oraciones y derrame sobre nosotros la abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, de los mismos bienes que nos has dado, y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El cielo y la tierra, su gloria, de su gloria, de su gloria. De su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de mí, del enemigo, defiéndeme. Lávame y mándame para que con tus santos te alabe por los siglos. Gracias, Señor, por este momento de oración. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros en la Eucaristía. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita. Purifica y sana nuestros corazones del egoísmo,
de las enfermedades del pecado. Danos siempre tu gracia para permanecer firmes en tu amor. Ayúdanos a comprender los dolores y el sufrimiento del prójimo, a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Te amamos, te alabamos y te bendecimos, Señor, por este día, por esta nueva oportunidad que nos regalas para encontrarnos contigo. Que podamos recibirte en el corazón y mantener tu presencia en nosotros. Quédate con nosotros, Señor, en nuestra casa, en la casa de mi corazón, y que yo pueda vivir siempre en tu presencia. Protégeme de todo pecado. En tu misericordia, Señor, líbrame de toda tentación. No me dejes caer en la tentación. Gracias por tu amor y por tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios, con los cuales nos enseñas mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz.